Ya. Entonces, en honor al tiempo, les damos la bienvenida, muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos al segundo seminario web del Centro de Apego y Regulación Emocional. Qué bueno que los que ya participaron del primer seminario nos sigan acompañando, y bienvenidos a los que este es su primer seminario. Mi nombre es María Jesús Inen, yo soy coordinadora del Centro de Apego y Regulación Emocional, soy psicóloga de la Universidad del Desarrollo, y hoy seré la anfitriona de este seminario. Les agradecemos la enorme presencia y acogida que hemos tenido hasta el momento. Como ya le hemos comentado en varias ocasiones, estamos en un momento difícil a nivel nacional e internacional, y por eso mismo quisimos dar un pequeño aporte de conocimiento científico a la comunidad, para todos los profesionales y personas que se interesen en las temáticas en las que se inscribieron. Les pedimos paciencia también con la tecnología. Estamos en una plataforma con alrededor de, hasta el minuto, 300 personas conectadas, y asimismo estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Por lo que si hay algún problema de conexión, escuchan mal, les pedimos que nos vayan comentando en el chat para también poder solucionarlo. Bueno, el título del seminario de hoy, como saben, es Asimetría en el desarrollo cerebral en adolescentes y sus desafíos para el funcionamiento familiar. Este seminario tiene una duración aproximada de 1 hora 30 minutos, en donde cada panelista expondrá 30 minutos y habrán 30 minutos finales de preguntas y respuestas. Para eso les quiero comentar que hay 2 secciones habilitadas en su barra. Una es del chat, en la que pueden comentar más dinámicamente, y otra es la sección de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden proponer sus preguntas, y al minuto de que nosotros hagamos los 30 minutos finales de preguntas y respuestas, tomaremos la mayor cantidad de preguntas que nos sea posible dentro del rango de tiempo que tenemos, ¿ya? Bueno, les presento a los panelistas. Está el doctor Francisco Serich. Él es biólogo, doctor en psicología, área de neurociencias cognitivas específicamente. Él es jefe del laboratorio de neurociencia afectiva, es docente de la carrera de psicología UDD y también del programa de doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología. Su línea de investigación es el rol de la emoción en el proceso cognitivo. Y también nos acompaña la doctora Carola Pérez. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica, doctora en psicología. Ella es la directora del Centro de Apego y Regulación Emocional, y ella pertenece a la línea de investigación Familia, Parentalidad y Desarrollo. Ella es docente también de la carrera de psicología UDD, y también es docente del programa de doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología. También es investigadora asociada al Instituto Milenio en investigación en depresión y personalidad. Por ende, le damos la bienvenida a Francisco y a Carola, y les doy la palabra para que puedan continuar con su presentación. Espero lo disfruten. Bueno, muy contento de estar hoy día. Yo creo que una de las cosas necesarias, de hecho, en ciencia es la divulgación. Así que creo que es muy importante esta instancia. Yo hoy día quiero hablar algunas cosas sobre el cerebro, precisamente, y qué es lo que pasa en ese periodo de la adolescencia. Si muchos de ustedes, ahí vi a varios conocidos en el chat, aunque son muchos hoy día, psicólogos, una de las cosas que se ha considerado clásicamente es que la adolescencia es una caja negra. Hasta hoy día, en realidad, no sabemos muy bien todos los cambios que se producen, y como todos esos cambios que se producen tienen un correlato entre los cambios que se producen a nivel corpóreo y los cambios que se producen a nivel de conducta, ¿ya? Para hoy yo, si quieren, también voy leyendo así diagonalmente las cosas que hay en el chat.
Y primero, saber si todos me escuchan. Yo creo que ya no sé si alguien tiene algún problema de audio, ¿no? Em, o bien la presentación se ve ok, ya, eso, muchas gracias. Em, entonces quiero, de nuevo, hacer una presentación general respecto a los cambios que se producen en el cerebro, cómo esto afectaría en algunos aspectos de la conducta, y voy a ir también tomando algunas de las cosas que voy tratando de ver en el chat. El chat pasa demasiado rápido, así que, pero si voy pudiendo tomar algo, si no lo dejamos para las preguntas, y le pido, como decía María Jesús, que lo podemos dejar para las preguntas. ¿Ya? Em, a ver, la adolescencia, en general, es un periodo que entre hoy, o sea, hoy está admitido que comprende entre los 10 y los 24 años. ¿Ya? Hay adolescencia temprana, media y tardía. Y en el periodo de la adolescencia, uno de los puntos críticos es lo que describe ahí Munch en este cuadro, que es la pubertad. Hay una serie de cambios a nivel hormonal que gatilla una serie de cambios a nivel de estructuras del cuerpo. Incluida esa estructura, ¿ya? Se producen grandes cambios a nivel de regulación fisiológica y a nivel de regulación de nuestro sistema nervioso central, en específico el encéfalo. ¿Ya? Por tanto, sabemos que es una etapa de transición, de cambios profundos, ¿cierto? Y como les digo, estos hallazgos que vamos a ver hoy día son relativamente nuevos. Esto es parte de los años 90, los años 2000, donde entendemos que en el cerebro de los adolescentes se produce un cambio bien específico en ciertas áreas. Ahora, qué interesante, que hay ciertas áreas del cerebro que están mayormente correlacionadas a un tipo de conducta. Entonces vamos a ver que, si bien no todo el cerebro se cambia, se reestructura, hay ciertos puntos críticos donde se producen estos cambios. Y estas zonas están de nuevo correlacionadas con algunos aspectos de la conducta. ¿Ya? Como les digo, aquí todo inicia con un cambio a nivel hormonal. A mí me encantaría hablar de hormonas, quizás en otra instancia vamos a hablar con hormonas, pero hoy día quiero contar lo que se produce a nivel de sistema nervioso central y conducta. ¿Mm? Eh, bueno, lo primero es dar como una referencia muy general del cerebro. ¿Ya? A ver, todos ustedes saben que tenemos muchas neuronas dentro de este órgano que está dentro de la caja craneana, que eso que pesa cuando uno hace así, se mueve adentro. Y aquí hay células nerviosas, que son células como cualquier otro tipo de célula en el cuerpo, pero están adaptadas a una función muy particular, que es la conversación neuronal. O sea, una capacidad de conectarse entre ellas. Y por eso mismo, si bien es muy importante la cantidad de neuronas, y ese es uno de los mitos, lo más importante es la conectividad. Lo que nosotros somos, cuando usted se pregunta por qué yo soy así o por qué la gente hace lo que hace, por ejemplo, en estos periodos de cuarentena, donde usted ve gente ahí en las fuera de las calles, la pregunta que le hacemos toda la gente que trabajamos psicología, ¿por qué hacemos eso? Bueno, se debe a que en nuestra vida vamos acumulando ciertos cambios. ¿Ya? Y estos cambios, por ejemplo, cuando usted aprende algo, al menos es una pequeña modificación física de una conexión de neuronas. ¿Ya? Entonces, si bien la cantidad de neuronas es muy importante, que es relativamente estable, en los últimos reportes hablan de que tendremos 86 mil millones de neuronas, y que esto se mantiene relativamente estable en el tiempo. Pero ¿de qué se deben las demencias, los deterioros, la anomalías, las patologías? Bueno, aquí hay cambios muy importantes a nivel de conectividad. ¿Ya? Y esto que se ve acá, en una hermosa neurona, una neurona piramidal, que es una neurona de las cortezas, se ve que tiene todas estas prolongaciones que se llaman dendritas. Y las dendritas lo que permiten es comunicar con otras neuronas. Mientras más dendritas tiene, más probabilidad tiene de contacto con otras neuronas. Mientras mejor comunicación, nosotros entendemos que hay un mejor funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Y por tanto, esta comunicatividad que se da entre neuronas, que esa conversación entre neuronas, es lo que define el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro cerebro. ¿Ya? Por tanto, uno puede entender que una neurona puede tener un contacto o puede tener hasta 100.000 aferencias. Y lo interesante es que en nuestra vida, el mayor cambio que se produce en nuestro cerebro es a nivel de conectividad. Por eso nosotros nacemos con una cantidad de neuronas que es relativamente estable en el tiempo, y lo que cambia tremendamente y drásticamente es cómo éstas se conectan unas con otras. ¿Ya? Por tanto, si nosotros pensamos en esta posibilidad de la cantidad de células nerviosas que hay de neuronas, a otras células que le ayudan a mantenerse viva y funcionando bien, y la cantidad de aferencias o de contactos que pueden tener es un número exorbitante, es un número infinito para una concepción humana. ¿Ya? Por tanto, hay
millones, de miles, de millones de caminos posibles entre neuronas y otras. Entonces, de nuevo, quiero poder, quiero volver al tema de la conectividad. Ahí voy a tocar el tema de la poda neural, que es el periodo crítico, ¿ya? Y entonces voy a dedicarme este resto de esta charla a hablar un poco de qué cambios se producen en alguna zona del cerebro. No puedo hablar de todo, de verdad, es mucho tiempo, es muy complejo, pero sí me voy a dedicar a algunos sectores que son críticos en la conducta y que desde el punto de vista de la conducta observable, yo creo que son los más relevantes. ¿Mm? Si alguno es amante de Star Wars, va a ver que la sucesión de vida que tuvo Anakin, que es tremenda, que en el fondo es una clase de patología per se, hace este cambio drástico en la adolescencia. Y por tanto, la adolescencia, que es a nivel como de programación genética, a nivel de desarrollo, es muy importante, también es un periodo sensible al entorno y al ambiente. ¿Ya? Eso, por favor, tiene que estar siempre muy claro, de que lo que nosotros somos es obviamente nuestra carga genética, pero más ambiente. Siempre en genética se habla lo mismo. Nuestro genotipo más el ambiente genera nuestro fenotipo. ¿Ya? Por tanto, lo que nos pasa genera también un cambio en interacción con nuestro cuerpo y eso define lo que nosotros somos actualmente. ¿Ya? Y miren, el primer periodo importante a nivel de estructura de cerebro y desarrollo es el periodo de los primeros meses, 12 meses de vida. ¿Ya? Nuestro cerebro nace tremendamente inmaduro por una paradoja evolutiva. Los humanos, particularmente por acción de la bipedación a nivel evolutivo, nacemos de manera inmadura. Y por tanto nuestro cerebro madura fuera del útero. Eso quiere decir que originalmente nuestro cerebro viene con una gran cantidad de neuronas que se estabilizan en el momento de nacer y que éstas se desarrollan afuera. Por tanto, los primeros años de vida son críticos en el aumento de la conectividad. Los primeros 12, 14 meses, hay una explosión a nivel de conectividad de neuronas que estas después van a ir disminuyendo. De que hay una regla muy simple, que es una regla económica en el cerebro. Si la conexión no se usa, esa conexión se pierde. Entonces, tenemos una gran cantidad de conexiones y las que se mantienen robustas son las que se van a mantener en el tiempo. Entonces, en el primer año de vida ya hay un gran cambio donde pasamos de 50 trillones de sinapsis a 1000 trillones de sinapsis. ¿Bien? Entonces, como ustedes verán también en este gráfico, que es muy interesante, cuando nacemos tenemos ya un 25% del cerebro. Eso es súper interesante. Cuando usted nace pesa 3 kilos 7, 4 kilos ahí, y eso va subiendo hasta una persona con usted con el peso que tiene. Aumenta muchas veces, 20 veces, 30 veces. ¿Ya? Pero sin embargo el cerebro aumenta 4 veces. ¿Ya? Y si ustedes ven el estudio gráfico, ya entre los 7 y 10 años ya se alcanza el tamaño del cerebro que es de adulto. O sea, entre 7 y 8 años le está comprando el gorrito al niño y eso ya le va a durar para siempre. Por eso usted verá que, divertidamente, las tallas de los gorritos de los niños son relativamente estables, como 3 tallas menos de 10 años y adolescente ya le dura para toda la vida el gorrito. ¿Ya? Así que, de nuevo, hay un gran aumento de la sinapsis. ¿Ya? Y entonces, cuando hablamos de adolescencia, hablamos de un periodo gradual de transición de la juventud a la adultez. ¿Ya? El último gran periodo de cambio a nivel de desarrollo del sistema neural y se empieza a distinguir en la etapa prepuberal. Esto es cuando el cóctel de hormonas empieza a funcionar, se empieza a regularizar los ciclos hormonales y eso gatilla una serie de cambios anatómicos, por ejemplo, los caracteres sexuales secundarios, y también una serie de cambios internos. Por ejemplo, esta reestructuración que sufre el cerebro. Yo de nuevo quiero hacer énfasis. Esto hace 25 años atrás era raro estar diciendo, o 30 años atrás era raro estar diciendo que el cerebro se volvía a reestructurar. O sea, nosotros pensamos que nacíamos con un cerebro y ese cerebro se mantiene en la vida, pero acá hay una gran reestructuración programada genéticamente a nivel de la adolescencia. ¿Ya? Y como es la evidencia histórica de los años 80, donde empiezan a aparecer las técnicas ya de manera masiva, empieza a mostrar que hay una serie de cambios. ¿Ya? Y estos cambios en el cerebro se producen a nivel de la neurona y la conectividad de estas. Por eso lo que vamos a observar es que se ven cambios a nivel de materia gris y materia blanca. No sé si todos sabrán eso, pero digamos que la materia gris es el soma, el cuerpo de la neurona. Y la materia blanca serían todos los cables, las dendritas, los axones, lo que sale y entra en la neurona. Por tanto, lo que vamos a ver es un cambio paulatino, sobre todo en la adolescencia,
de un aumento de las densidades en proporción de materia gris con materia blanca, ¿ya? Y otra cosa aquí que me parece eh, muy interesante es que es la desventaja que tenemos los hombres, es que hay una maduración más temprana en las mujeres. Si bien la llegada a la pubertad de las mujeres es más temprana, la etapa de consolidación hormonal es más temprana, hay una cierta diferencia en lo que producen los varones, ¿ya? Entonces, habría un desarrollo que ya vemos una asincronía a nivel de sexos en cómo se empieza y cuándo se empieza a producir este cambio, ¿ya? Sobre todo la consolidación de zonas muy importantes para la toma de decisiones, para la inhibición de conducta, para, si quieren verlo muy simple, el pensamiento más racional, que se produce primero en las mujeres, ¿ya? Y también vamos a ver que hay otro tipo de vías que es interesante que tiene que ver con la regulación de impulso, la regulación de placer, la regulación de conducta que no da placer, por cierto, y la regulación también emocional que sufre un cambio importante en esta edad. Entonces, ahí de nuevo vuelvo a la desventaja, esto de lo sabía yo en la adolescencia, de la desventaja que llevan los hombres frente a las mujeres, cuando ya empiezan a consolidar ciertas zonas que tienen que ver con la regulación emocional, reconocimiento emocional, incluso empatía, en ella está más tempranamente desarrollada. Y eh, alguna evidencia es que, si se fijan acá, desde los 5 años hasta los 20 años, que sería como una adolescencia media, de la niñez, vamos a ver que hay cambios en la densidad, ¿ya? ¿Por qué se produce este cambio en la densidad del cerebro? Porque una de las cosas que se producen es que hay un periodo que se llama poda sináptica, que se gatilla en la puerta. La poda sináptica es que ciertas conexiones se cortan, se pierden, pero para robustecer las que quedan. Ese es básicamente. Entonces, digamos así que los primeros años de desarrollo se establece mucha conectividad en el sistema y de ahí se va a elegir cuáles son las conexiones que son más robustas. Todas las conexiones que son menos robustas, que tienen menos uso, son conexiones que se van a podar. Entonces, esta poda va en beneficio de las mejores conexiones. Digamos que es un proceso de selección de conectividad, ¿ya? Y obviamente esto es asimétrico en el cerebro. Por ejemplo, en áreas visuales se desarrollan enormemente el primer año de vida, de 1 hasta incluso el año y medio, pero eso no va a sufrir grandes cambios. Entonces, hay otras zonas del cerebro que van a sufrir mayores cambios en cuanto a esta poda neuronal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los periodos plásticos del cerebro, donde hay un cierto movimiento, donde hay un cierto cambio, digamos que la adolescencia es el periodo crítico y es un segundo periodo de gran remodelación en la vida y el periodo final. Después, si bien hay cierta capacidad plástica en el sistema, no es como nunca, es la magnitud que tuvo la adolescencia. Por eso es un momento tan importante y de tantos cambios, ¿ya? Entonces, lo que vemos principalmente es estos cambios de densidad. Eso quiere decir que disminuye el árbol dendrítico, que es lo que hablamos nosotros como la arborización, todas estas ramificaciones que tiene la neurona, van a disminuir, pero se van a fortalecer, ¿ya? Y por eso también a nivel estructural vamos a ver que a nivel de, si comparamos la preadolescencia con la adolescencia en pleno, vamos a ver que hay cierto cambio en la razón de materia gris versus materia blanca. ¿Mm? Y ahí estoy leyendo algo en el chat, sí, en el tiempo lo que pasa es eso, que si, por ejemplo, si hay un accidente cerebrovascular o hay algún daño central, puede haber cierta plasticidad de recuperar, pero es muy difícil recuperar toda esa función. Lo que pasa en la adolescencia es que es un periodo más bien de selección, donde de nuevo las conexiones que están bien se mantienen y se robustecen y se estabilizan, y las que son más débiles se van, ¿ya? Pero en el tiempo sí se ha demostrado que hay cierto patrón de plasticidad, para bien y para mal. ¿Mm? Plasticidad en la atrofia y en la reparación. Y de lo importante, miren, cerca de los 12 años en promedio, esto cambia un poquito los países y cambia por sexo, la materia gris en proporción disminuye, ¿ya? O sea, eso quiere decir que empieza a robustecerse la materia blanca, que sería la conexión, las dendritas, los axones en especial, ¿ya? Aquí lo que vamos a generar mejoría es la mielinización de los axones. Los axones, piénsenlo así, son como un cable que lleva información de la neurona hacia otra neurona, ¿ya? Por ahí tienen comunicaciones de moléculas, neurotransmisores, pero lo importante es que este cable, este axón, va a ser mielinizado. ¿Para qué sirve la mielina?
La mielina es como un aislante de un cable eléctrico, así se lo digo caricaturescamente, no es tan seguro. Pero lo que permite es que la velocidad del impulso que se transmite por la neurona sea más rápido y sea más efectiva. Por tanto, una neurona con mejor mielinización es más rápida y más efectiva en transferir un impulso por su axón. Ese impulso va a viajar por el axón, se va a liberar un neurotransmisor y esto podría llegar a otra neurona. Entonces, lo que vemos es que como aumenta y se mejora la mielinización de los axones que están más robustos, que están en mayor utilidad, se genera una diferencia en la densidad, pero una densidad relativa. ¿Ya? No es que se le acabe la materia gris. ¿Ya? Ahí acaso hay otro comentario que es súper interesante, que esto pasa en todos los animales. De hecho, no solamente en los animales humanos, y en todos los animales con todas las condiciones. Por tanto, en distintas, por ejemplo, en la educación, con distintas necesidades educativas, vamos a ver que también hay periodos de adolescencia, también hay periodos de remodelación. ¿Ya? Así que no es solamente en los humanos, digamos, de normalidad central, ¿ya? Pero en todos se produce. ¿Ya? Entonces, en todos habría este periodo plástico. Y la magnitud igual. O sea, todos tenemos esta remodelación. Eh, ya vemos que aquí en los 16 años, el cerebro, por ejemplo, como es una ventana sensible, como está en desarrollo, es muy sensible a las drogas. Y de aquí, de los que están ahí escuchando, saben y han trabajado con drogas, vamos a ver que el periodo de entrada a la droga es el periodo de inicio de la pubertad. Entonces, de nuevo, aquí estoy remodelando un sistema, y si se consume droga, estoy remodelando el sistema en base a un consumo, a una regulación exógena. ¿Ya? Eso es lo crítico de las drogas. ¿Ya? Y también uno podría estirar un poco y decir, bueno, el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Puede ser que tener todas las precauciones respecto a cómo se desarrolla el tratamiento farmacológico en los pacientes que tienen alguna patología, ¿ya? Y que es tan severa que necesita tomar un tratamiento farmacológico. ¿Mm? Y ya después de los 20 años se empieza a estabilizar, ¿ya? Este robustecimiento de la conectividad para ya tener correlacionarse también con un asentamiento, con una normalización de las funciones cognitivas en general. ¿Ya? Siempre se habla de estabilización. No hablamos de que esto mejora, empeora. De hecho, hay algunas cosas cognitivas básicas que los niños son mejores que los adultos. ¿Ya? Eso lo que vemos que se estabiliza entre los 20 y los 24 años, empieza a estabilizarse el funcionamiento cognitivo general. ¿Ya? Y qué es importante, si volviendo al tema central de lo que hoy día quiero dejarles, ¿ya? Que el periodo de la adolescencia es el periodo de mayor poda sináptica. ¿Ya? Hasta un 50% de las conexiones de algunos centros del cerebro se va. No, por favor, esto no es en todo el cerebro, sino que los puntos más críticos, hasta un 50% de las conexiones se van. Y de nuevo, no es que se le vaya a achicar el cerebro. Y ahí vimos estos cambios en la densidad, por eso quería explicar un poquito la densidad antes. Porque lo que pasa es que, si bien se va un 50% de las conexiones, ahí se lo alcanza a ver, estas que quedan se robustecen y mejoran. ¿Ya? ¿Por cómo se hace? Se incrementa la mielinización. Recuerden que la mielinización, como decía, es que pueda conducir mejor los impulsos. ¿Ya? Sí, ahí lo estoy viendo, ahí un tema sobre el tratamiento farmacológico. De los que están por la Organización Mundial de la Salud, de los cuales ustedes saben que los ISRS, como se menciona ahí, son los que tienen, digamos, menos impacto. ¿Ya? Sobre todo en niños pequeños, el único que se puede tratar es los ISRS como la fluoxetina. ¿Mm? Em, y en proporción, lo que vemos aquí que les muestro es cómo se movilizaría, ¿no? Lo que vemos acá es un cerebro, esta es la conectividad, piensa que el cerebro es un montón de cables, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo es que estos cables son los que se están desarrollando y cambiando. Por tanto, la adolescencia es el mayor periodo de pérdida de densidad. Recuerda que la densidad es proporcional. Eso quiere decir que no es que perdamos neuronas, sino que cambia el patrón de materia gris versus materia blanca. Y esto, por ejemplo, que les estaba diciendo antes, cuando nacemos con neuronas muy poco comunicadas. En primera de mi vida es una explosión de comunicación, y de la niñez a la adolescencia se podan, se cortan las conexiones que no se usan y la sinapsis que queda se mejora. Entonces, básicamente, como decía, es un proceso de selección. ¿Ya? Y esa selección es más crítica en algunas partes del cerebro. ¿Ya? Este es un estudio muy interesante que se hace a nivel de conectividad del cerebro. Y lo que muestra es estas rayitas negras y estos círculos verdes. ¿Ya?
Estas rayitas negras, mientras más grandes sean, mientras más gruesas sean, es mejor la calidad de la conexión. Y estos puntos verdes quiere decir que mientras más grandes sean, tienen más conexión. Entonces, si se fijan, aquí los cambios críticos entre los 12 y los 30 años es que hay más conexiones y conexiones que son más robustas. ¿Ya? Y lo que hemos estado viendo, entonces hay un crecimiento, hay un mejoramiento de las conexiones. Imagínense que tenemos 10 cables. Imagínense en su casa, el circuito eléctrico. Usted tiene ciertos cables que funcionan mucho más que otros. ¿Ya? Por otro, hay otros cables que se usan menos. Entonces, si usted te quiere economizar, quiere reordenar, voy a tomar los cables que funcionan más y los voy a mejorar. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que pasa en el cerebro. Donde hay mayor comunicación en las neuronas, se mejora. Y eso es lo que mejora, es mayor la conexión. Y al mejorar esta conectividad, voy a estabilizar los procesos. Porque quiere decir que todos los centros del cerebro se van a conectar a la misma velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, en este chat, aquí hay gente que tiene muy baja red en velocidad y que tiene muy alta, y eso genera alguna discordancia entre el audio. ¿eh? Entonces, si pudiésemos mejorar y ponemos fibra óptica para todo el mundo, todos nos vamos a conectar bien y nos vamos a leer a tiempo real. Es exactamente lo que pasa en el cerebro. ¿Ya? La idea es que las conexiones y los tiempos de viaje, digámoslo así, sean iguales. Y eso es lo que se produce ya terminado el periodo de la adolescencia, donde ya se estabiliza la conectividad del cerebro y se empiezan a estabilizar y a sedimentar las funciones cognitivas en general. ¿Mm? Miren, de las zonas específicas que se producen en el cerebro, vamos a ver que este robustecimiento sináptico, por ejemplo, en alguna de las zonas críticas, en una zona que se llama la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Un nombre que cuesta pronunciarlo si quiere, pero son zonas críticas, por ejemplo, en la toma de decisiones, en el funcionamiento diario, en poder integrar ciertos aspectos emocionales o el costo que tiene una toma de decisión. ¿Ya? Bueno, tiene mucha más función la corteza prefrontal dorsolateral más específicas, pero para que vean que hay una gran remodelación de zonas frontales. En general, la zona frontal es crítica en, por ejemplo, inhibición de conducta, eso es como lo más general, planificación de una toma de decisión, ¿ya? Regulación emocional, regulación empática, por ejemplo. Una serie de control de conducta que tiene que ver con las zonas frontales que están en un periodo de remodelación crítico en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, esta conectividad se vuelve más eficaz y eficiente. ¿Ya? Lo que vimos anteriormente es que esta mejoría se ve en aumentar, qué sé yo, la velocidad de conducción, pero también lo que hace es que con una cantidad específica de neuronas logre generar esta comunicación. Después se habla de eficacia y eficiencia. Es una red de neuronas mínimas suficiente para cumplir estas funciones, y eso optimiza el sistema. Estos son estudios, son muy interesantes en la Matrix 1, ¿ya? Donde ven que cambia, aquí en rojito se ve las zonas que son más activas, en esta zona específica dorsolateral de la corteza prefrontal, y se ve que hay un cambio entre 8 a los 13 años, en estos periodos 14 a 17, hasta los 18 a los 30, se ven un cambio en los patrones de activación. Y eso es porque esta zona está en remodelación, ¿no? Y acá lo que vemos es que, muy en específico, hay ciertos circuitos de ciertos neurotransmisores que van a cambiar en mayor profundidad en la adolescencia. Digamos que una de las vías críticas es la dopamina. ¿Ya? Las zonas de dopamina en el cerebro son las que guardan relación, por ejemplo, bueno, por un lado, regulación motora, pero es el centro de recompensa del cerebro. ¿Ya? Y aquí enganchamos de nuevo con el tema de las drogas. ¿Ya? Por eso es tan susceptible a que estos cambios o estos agentes exógenos, como el consumo de la droga, como una sustancia de droga, afecte estas zonas que son de control y recompensa. Y aquí va a empezar algo interesante. Cuando se habla, por ejemplo, de esta búsqueda de placer de los adolescentes, básicamente se debe a que estoy remodelando la ruta del placer. Por tanto, todo lo que antes les daba placer, ahora ya no necesariamente es así. Entonces, esta búsqueda de placer tiene que ver con el poder reentender este sistema donde cambie la conectividad y por tanto tengo que buscar qué es lo que me está dando placer ahora no. Eso es típico de la adolescencia. Y la otra zona que se remodela, de manera muy importante, son las zonas del sistema límbico, que tiene que ver con el reconocimiento, con la regulación emocional. ¿Ya? Y en este sistema límbico, que también tiene una remodelación importante, hay vías de otro neurotransmisor importante que es la serotonina. ¿Ya? Y de la serotonina entendemos que tiene que ver, por ejemplo, con la
regulación de impulso. Es muy importante, es crítica en la regulación del ánimo. ¿Ya? Tengo el background de, se me soltaron los cabros chicos, pero... entonces, importante, aquí vemos dos sistemas específicos. La dopamina y la vía serotoninérgica que tiene que ver con el sistema límbico. ¿Ya? Y esas son vías que tienen un tremendo remodelamiento. Entonces, acá hay otra paradoja interesante, ya voy a ir un poco cerrando la presentación. ¿Ya? Mire, en la adolescencia, que nos marca aquí esta flecha roja, justo vemos que todo lo que tiene que ver con el análisis racional, la inhibición de conducta, todo lo que es más complejo de integración en el cerebro, no se correlaciona con las regiones que tienen que ver con la recompensa y la regulación emocional. Ahí usted entiende muchas cosas de su adolescencia, ¿ya? Y de por qué algunos transitamos la adolescencia y no nos acordamos cómo podemos sobrevivir. Si lo ves desde el punto de vista hormonal, uno dice cómo los humanos y otros animales pueden sobrevivir a este momento de cambio, ¿ya? Por eso es tan importante el punto de vista del entorno, ¿ya? Por eso es tan importante la acogida, los padres, la familia en el desarrollo de la adolescencia, porque es un periodo rarísimo, no se da otra vez en la vida. La única vez que nos pasó cuando estábamos en el útero, porque estamos inconscientes y calentitos dentro del útero de la madre. Pero aquí estamos afuera expuestos. Entonces, de nuevo, se produce esta paradoja, ¿ya? Que algunos autores han llamado como esta mismatch entre el desarrollo de la parte integrativa, que tiene que ver con la toma de decisiones más compleja, con la parte que regula emociones y regula recompensa. ¿Ya? Un ejemplo de esto es el núcleo accumbens. ¿Ya? El núcleo accumbens es una zona específica del cerebro que se sabe que tiene que es la zona crítica del cerebro para la recompensa. Y lo que se ve es que funciona distinto en niños y adultos. ¿Ya? Y interesante que, pese a que esta diferencia en niños y adultos, una de las diferencias que tiene funcionamiento tiene que ver cómo la corteza prefrontal recibe esta información de placer y recompensa y la procesa. Entonces, aquí estamos hablando de integración entre sistemas. Esto también es muy importante que se entienda. Entonces, tenemos un sistema que manda, dice, esto es muy rico, me encanta, y otro sistema que dice, ya, pero está bueno, o sea, no lo puede hacer mucho. Entonces, tenemos un sistema que manda el valor de la recompensa y otro sistema que lo está regulando en cuanto a la conducta. Entonces, vemos que cuando hablamos, por ejemplo, del aumento de actividad en el núcleo accumbens, vamos a ver que en niños, ¿ya? Es más parecido al de adultos y es muy distinto en adolescentes. ¿Qué pasó entre niños y adultos? Bueno, aquí también, a nivel así acompañando, hubo un desarrollo de las zonas frontales del cerebro, que de nuevo, son los que toman la información y los que le llevan a la conducta, que ejecutan. ¿Ya? Voy a volver a lo de la paradoja y Romina que lo está explicando. Esta es la paradoja, donde hay un sistema límbico que piensa en el que manda toda la información emocional, la información de peligro, de alerta emocional, y también hay que la que llega la información a la prefrontal. La prefrontal es la zona que toma decisiones. Dice, ya, tengo dos caminos. Este tiene un costo emocional y este otro costo emocional. Voy a tomar este. Entonces, piensen aquí lo que pasa. Es que tengo un sistema que es muy maduro y un sistema que es poco maduro. Es como si tuviéramos una niña de 11 años conversando con un niño de 11 años. No se entienden. Es como no entienden las señales, por ejemplo, de cambio emocional. ¿Por qué? De nuevo, porque hay este mismatch, quiere decir que esto sea a nivel evolutivo, o sea, lo tenemos todo, hay un mayor desarrollo de una zona, ¿ya? Que tiene de nuevo, con la integración de información, y un desarrollo que es un poquito más tardío de otras zonas que tienen que ir con otro aspecto. ¿Ya? Entonces, eso se llama este mismatch, en el fondo, y eso es súper importante entenderlo en el desarrollo. Las funciones a nivel de desarrollo no se van desarrollando homogéneamente, es un desarrollo heterogéneo, ¿ya? Desde las cosas más básicas, a nivel de, por ejemplo, función ejecutiva, hasta las cosas más complejas como esto tiene que ver con el placer y la recompensa. ¿Ya? Y para cerrar, ya que estoy justo creo en el tiempo, a ver, uno de los cambios que vimos es las vías dopaminérgicas. Dopamina, recuerda, la dopamina. La dopamina es uno de los principales targets de las drogas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque produce placer. ¿Ya? Y la dopamina tiene que ver con estos cambios de placer y recompensa. Y eso podría dar pie a explicar por qué esta búsqueda de recompensa. ¿Por qué esta búsqueda del riesgo? ¿Por qué toda esta conducta adolescente? Porque estoy buscando que ahora me da recompensa que no es lo mismo que me daba antes. Porque se remodeló la vida. ¿Ya? Hay un incremento muy importante de esto de las conductas de riesgo. ¿Ya? Porque también voy a remodelar otro sistema que son los de alerta. Por ejemplo, los que me dicen que hay una alerta emocional. Y hay cambios muy importantes también en algunas cosas que tienen que ver con la regulación emocional. Por ejemplo, que va a entender los estados de otro
contener los estados de otros, ser empáticos con otros. Y eso también va cambiando porque hay una remodelación en ciertas vías que tiene que ver con el sistema límbico, que hay que regular. Y también vemos que hay una remodelación importante en la zona prefrontal, que es la más clásica que se produce en la adolescencia, y que tiene que ver cómo se integra la información anterior en el hecho ya toma de riesgo, en el control e inhibición de impulso, ¿ya? Y en la toma de decisiones de área. Por tanto, es importante que todo este resultado de este, digamos, desbarajuste programado que se produce a nivel cerebral va a generar una maduración, una estabilización del funcionamiento cognitivo. ¿Ya? Así que eso es lo que pasa y ese resultado, la optimización de ciertos procesos en la adolescencia. Eso. Gracias. Creo que queda tiempo, me pasó un minuto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, las preguntas y respuestas, recuerden que lo hagan, vayan haciéndolas en la sección de preguntas y respuestas y lo retomaremos al final después de la presentación que viene a continuación, que es Carola Pérez. Bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Hola, voy a buscar la presentación. Yo ya me salí de compartir, ¿cierto? No, yo estoy viendo tu pantalla, Francisco. Ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Yo me voy a silenciar un momento y voy a ver si puedo responder algunas de las preguntas que quedaron por ahí. Ok. ¿Está bien ahí? ¿Se ve la...? Sí, no se ve veo perfecto. lo que no veo es el chat para ir viendo. Ponlo en modo presentación y abajo en la barra te va a aparecer el chat. Cuando mueves el cursor en la barra, aparece el chat. No me parece. Pero yo te Bueno, voy comentando en todo caso si es que aparece alguna... a ver, déjame ver, hay más. Ahí arriba. Ya, no sé por qué se movió. Delante lo veía. Hola, buenos días creo todavía. Muchas gracias a todos los participantes. Voy a partir con la presentación entonces. Jesús, sin problema. Sí, adelante nomás. Ok. Bueno, el título de la presentación, Asimetría en el desarrollo cerebral en adolescente y sus desafíos para el funcionamiento familiar. Francisco ya nos hizo una muy buena presentación de la asimetría en el desarrollo cerebral y creo que es muy importante poder comprender todos los fenómenos de cambio que se producen dentro del cerebro, que no lo vemos, y que en general nosotros solo vemos a nivel de comportamiento, ¿no? Cuando enfrentamos o afrontamos la conducta de los adolescentes. Y en ese sentido, la segunda parte de la presentación tiene que ver con y cómo eso desafía al funcionamiento familiar y qué podemos hacer en el rol de cuidadores de adolescentes. ¿Ya? Entonces, el gran mandato biológico de la adolescencia, y quiero recalcar la idea de mandato biológico, tiene que ver con el camino natural hacia una mayor autonomía. Querámoslo o no queriéndolo, los adolescentes van a ir hacia un camino autónomo, hacia un funcionamiento autónomo, ¿ya? Eso en general, ¿dónde lo vemos? O dónde es más fácil visualizar y a la vez, ¿cuáles son los contextos que más desafían este funcionamiento autónomo? Tiene que ver con todo el establecimiento de relación con pares y con parejas románticas, ¿ya? Y ahí en ese mismo espacio y en ese mismo
ámbito de desarrollo es que en donde aparecen desde la perspectiva de los cuidadores los mayores riesgos, ¿ya? ¿Qué pasa si yo naturalmente tiendo hacia una mayor autonomía? Efectivamente voy a tener mayor probabilidad de tomar decisiones, ¿ya? Que se dan en contextos que no implican la supervisión de un adulto. Y cuando hablo de tomar decisiones, ¿ya? No hablo de grandes decisiones, no hablo de la decisión sobre si voy a estudiar una carrera, o si voy a trabajar o no. Estoy hablando quizás más de micro decisiones, de decisiones que se toman en el cotidiano. Si decido irme a mi casa caminando o tomar la movilización pública, si decido responderle a a un compañero que me está insultando, respondiéndole de la misma manera, es decir, devolviendo el insulto o buscando otra manera de responder a esa provocación. Y en ese sentido, aquí quizás las decisiones muchas veces no implican un proceso de decisión, sino que más bien se toman, ¿ya? Y en ese sentido, el punto de inflexión para los adultos tiene que ver en cómo velamos que estas decisiones sean las mejores decisiones posibles, pero que están en la cabeza de otros, están siendo decididas por otros, ¿ya? Ahora, uno podría pensar y tomar un camino y decir, no, las decisiones las debería tomar yo, y no el otro. Yo como adulto y no el otro como adolescente. Sin embargo, la adolescencia es en sí misma una oportunidad de desarrollo, ¿ya? Estas pequeñas decisiones van desarrollando el sentido de agencia y van a ir desarrollando una noción de identidad. ¿De quién es el adolescente? ¿Qué quiere ser? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus intereses? Si nosotros restringimos el campo de decisión de una manera extrema por querer protegerlo, de alguna manera estamos minando su capacidad de agencia y su capacidad de desarrollar una identidad integrada. Pero nosotros somos adultos y muchas veces miramos esta relación entre oportunidad y riesgo de una manera un poco sesgada, ¿no? ¿Y por qué tendemos a tirarla así o a mirarla así? Es porque consideramos que los adolescentes muchas veces están se sobreexponen al riesgo, ya que tienden a sobrevalorar los beneficios y subvalorar los potenciales riesgos de cualquier actividad, ¿ya? ¿Cuáles son los principales temores de los adultos en estos ámbitos? La actividad sexual sin protección, el abuso de sustancias, que como hablaba Francisco hace unos minutos, tienen un impacto muy importante en el desarrollo cerebral en esta edad, ¿ya? Entonces, estamos como adultos a cargo de adolescentes en un desafío constante entre establecer un equilibrio entre oportunidad y riesgo. Oportunidad en el sentido de favorecer el desarrollo del individuo, del adolescente como individuo distinto, y protegerlo respecto de aquellas decisiones que puedan tener, malas decisiones en el sentido que puedan tener consecuencias dañinas para ellos. ¿Ya? ¿Y por qué la adolescencia es tan complejo? Bueno, ya lo planteó Francisco, porque efectivamente en la adolescencia es donde se produce este mismatch entre todas aquellas conductas que tienen que ver con la búsqueda de sensaciones y experimentación, ¿ya? Que están más desarrolladas que aquellas capacidades de autorregulación, ¿ya? Todo lo que habló Francisco respecto a cómo se desarrollan las regiones límbicas y toda la activación del proceso de recompensas versus una menor capacidad de autorregulación y de control inhibitorio. Entonces, nuestro desafío, y de ahí viene el título, digamos, de la presentación de mi parte, es cómo equilibrar, cuál es el desafío que tenemos como adultos, cómo equilibrar este punto que es cuánto cuido al adolescente, cuánto lo protejo, versus cuánto lo apoyo en el desarrollo de su autonomía. ¿Ya?
Y por supuesto, donde miramos nosotros y donde miran los adultos cuando estamos diciendo que nos es difícil establecer un punto de equilibrio entre la autonomía y la protección, tiene que ver con que nosotros como adultos, más unos que otros, tienden a focalizarse en los comportamientos problemáticos. Y tomando un poco el sentido de, el reportaje que salió ayer sobre el consumo de sustancias, por ejemplo, en las noticias, es que vemos que si consideramos la adolescencia aquí, 12, 18, 19, 25 años, vemos que hay un porcentaje importante de sujetos que inician el consumo de sustancias en este periodo, ¿ya? Sigue siendo el tema del alcohol en Chile uno de los temas más importantes y más generalizados, y también el consumo de tabaco y marihuana. Esos consumos van a tener, y como ya nos mostró muy claramente Francisco, un impacto en cómo se produce este proceso de poda neural y al afectar la poda neural pueden tener consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Cómo nos desafía esto a los adultos que están a cargo de la familia? Bueno, hay mucha literatura que ha hablado de cómo el comportamiento familiar, cómo el comportamiento de los adultos dentro de un contexto familiar favorece el bienestar y la salud de los adolescentes, ¿ya? Un concepto común que ha sido muy ampliamente estudiado y que tiene larga tradición en el desarrollo de investigación tiene que ver con el concepto de estilos parentales. Entendiendo los estilos parentales como las creencias que tienen los adultos respecto a su rol como padres y la naturaleza de los niños, ¿ya? Estos estilos motivan o están a la base del cómo yo me comporto con los adolescentes. Y este comportamiento lo podemos medir o identificar a través de distintas variables, como cuánto afecto expreso, cómo me comunico con el adolescente, qué estrategias de disciplina ocupo, qué expectativas tengo del adolescente, de cómo debe comportarse, y, por ejemplo, qué estrategias de control. Esta distinción, por ejemplo, de estilos parentales, tomando dos ejes que cruzan cuánto afecto o calidez y cuánto control ejerzo, ya distingue 4 tipos de estilos parentales. El que ha sido claramente reconocido como el que tiene mejores beneficios para el bienestar de los adolescentes, el llamado autoritativo, que combina una relación cálida, una expresión de afecto, un lazo emocional que se sostiene, junto con un uso razonado de las reglas y una capacidad de comunicación. El estilo autoritario, por su parte, está más centrado en un alto uso del control, lo que exige o espera de su noción de que su interlocutor, ya sea un niño como en el dibujo o el adolescente, van a tener una alta capacidad de autorregulación, de alguna manera espera del otro esta noción, ¿ya? Y los estilos indulgentes y negligentes, el estilo indulgente acá está más centrado en el afecto con baja capacidad de establecer límites y reglas, y el negligente claramente ha sido reportado como uno de los peores estilos parentales, en donde hay no solo bajo afecto y bajo control. ¿Qué nos dice la literatura en el área? Nos dice que efectivamente tanto para aquellos síntomas que tienen que ver con, o síntomas o indicadores de malestar adolescente que tienen que ver con el aspecto interno, el mundo interno, la depresión, la baja autoestima, los síntomas ansiosos, que aquí están puestos como síntomas internalizantes, o los indicadores de malestar asociados a las conductas externalizantes, como son el consumo de sustancias, la conducta más infractora de ley, el problema de comportamiento, considerando ambos síntomas de malestar en la adolescencia, claramente denotan que un estilo parental cálido, con un uso de
del control razonado, tienen un efecto protector para el desarrollo de estos síntomas, ¿ya? Y claramente el estilo autoritario ha reportado ser un factor de riesgo. Si bien este marco general es adecuado, las teorías más actuales han empezado a desafiar un poco la universalidad de estos procesos parentales y han puesto el punto o han venido a conflictuar que las particularidades del contexto familiar no son las particularidades de los efectos de estos contextos particulares no son tan generalizables, y más bien hay que poner atención, hay ciertos elementos que los distinguen. Por ejemplo, si bien algunos estilos menos centrados en el control pueden ser positivos y se asocian con el bienestar, hay ciertas diferencias contextuales, por ejemplo, como desarrollarse crecer en contextos de mayor tráfico de drogas, de mayor violencia a nivel comunal. Algunos estudios han mostrado que en estos contextos de alto riesgo para los adolescentes, una estructura un poco más rígida de control no es negativo, ¿ya? También tiene que ver con ciertas susceptibilidades de los niños. No todos los hijos son iguales, y eso lo saben muy claramente los papás, y es que hay ciertas diferencias en su estilo de reacción, en su forma habitual de comportarse, que hace que uno vaya buscando qué manera de relacionarse con el niño o el adolescente sea más adecuada. Y un concepto interesante que se ha venido desarrollando también más recientemente tiene que ver con la idea de los ambientes no compartidos, ya que si bien hablamos de un contexto familiar, en realidad este contexto no es igual para todos los niños, y es muy claramente las diferencias que uno hace como adulto cuando tiene un primer hijo y un segundo hijo. Lo más probable es que con el primer hijo, todo lo que es el crecimiento, todo lo que es el afrontar la autonomía, los papás están mucho más temerosos. Pero cuando nace el segundo, como ya tuvieron la experiencia previa, su aproximación a cómo enfrentan los desafíos de este segundo hijo en el desarrollo autónomo son distintos. Como quien dice, el primero ya pagó el pato, ¿ya? Entonces, ok, tenemos todo este escenario, tenemos un desarrollo cerebral asincrónico, centrado en una búsqueda de estímulos, de posibles fuentes de riesgo. En esta búsqueda de estímulo va a afrontar una posible fuente de riesgo, y cómo vamos, de alguna manera, como adultos, interactuando con este niño, que puede ser así, que además puede tener ciertas características particulares de su temperamento que hacen que sea más difícil tratarlo, o que además viva en un contexto particular de mayor o menor riesgo psicosocial, ¿ya? Entonces, en este sentido, más allá de esto marco general sobre los estilos parentales, Kovacs acuñó un nombre llamado crianza sensible y sintonizada, que ofrece más bien una alternativa una manera alternativa de aproximarse a procurar el bienestar de los adolescentes, ¿ya? Y tiene un gran desafío para los papás, porque requiere que ellos se ajusten y permanezcan abiertos al cambio, ¿ya? A medida que los adolescentes maduran y prueban sus capacidades de tomar decisiones autónomas. Requiere que el adulto se vaya adecuando a las nuevas necesidades de los adolescentes. Y este autor sugiere que nos focalicemos, para poder mantener esta capacidad de sintonizarse sensiblemente a los cambios del adolescente. Él indica y sugiere 3 prácticas parentales que ayudan a lograrlo, ¿ya? La primera, relacionada con el involucramiento y calidez, que tiene que ver en cómo establecemos un lazo emocional con el adolescente, esa búsqueda de cercanía y relación. Si yo tuviera que decir, es como la base de la relación, es lo que está a la base de la relación humana, ¿ya? Y esa base de la relación, que tiene que ver con cuánta conexión emocional logro establecer con el otro, también
eso se traduce también en un aspecto más conductual del involucramiento que tiene que ver con la disponibilidad de realizar actividades conjuntas, la disponibilidad de comunicación, y en el sentido de que el adolescente sienta un apoyo y una compañía parental, ¿ya? Y por ejemplo, ahí hay algunas preguntas que uno podría pensar en de qué estamos hablando. Por ejemplo, si uno piensa en su adolescencia, a lo mejor, ¿cuánto podía contar uno con los papás si tenía problemas? ¿Cuánto tiempo se daban para conversar? ¿Sentía que los papás disfrutaban estando con uno? ¿Se sentía querido por ellos? Ok, pero no es tan fácil, dado el mismo comportamiento de la adolescencia, no es tan fácil mantener una relación cálida. No es llegar, no es como, no sé, con una guagua chica, que a veces que es más tranquila. El adolescente en general tiene una forma de aproximarse, tiene una forma de actuar que a veces desafía a los adultos en la búsqueda y en la mantención de esta relación emocional, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para ayudar a mantener esa relación cálida que sabemos que favorece el desarrollo de los adolescentes y su bienestar? Bueno, primero, si hay algunos papás que están acá, conocer y comprender los procesos de cambio que experimentó el adolescente. Claramente, el que Francisco haya presentado todo el proceso de poda neural que se produce en la edad adolescente nos da cuenta de que muchas veces ciertos comportamientos que nos parecen extraños o que de alguna manera quebraban la idea que uno tenía del hijo que tenía, podrían tener a la base alguno de estos procesos neurales de cambio, ¿ya? Y en ese sentido, los adolescentes también la pasan mal a veces en su adolescencia, ¿ya? Otro tema importante tiene que ver con que hay que identificar aquellos aspectos de los cambios que sufren los adolescentes que son difíciles para uno como adulto. Y si uno cuenta con una pareja, puede ser el papá del niño o con quien uno haya establecido una relación actual, que le pueda ayudar en afrontar estas tareas difíciles o estos cambios que son más difíciles, también es importante reconocer que a veces como adultos necesitamos apoyo en la crianza, ¿ya? Otra cosa muy importante es para mantener esta relación cálida es que las capacidades de regulación del adolescente, tanto emocional como conductual, se encuentran en desarrollo y está este mismatch, este desfase, que hace difícil y muchas veces los adolescentes se van a mandar una embarrada, van a responder mal, ¿ya? Entonces hay que tener claro que en este minuto somos los adultos los llamados a tener una mayor capacidad de regulación. Somos nosotros los adultos los llamados a mantener la calma. Pero además, si eso a veces nos falla, también tenemos algo que es muy útil y que en psicoterapia se llama reparar un impasse, cuando hay un quiebre en el proceso terapéutico o cuando nosotros hablamos de un quiebre en la relación con nuestro hijo y que afecta el establecimiento de una relación emocional intensa, profunda y cálida, tenemos que ser capaces de reparar ese impasse, es decir, buscar un espacio que permita ir más allá del error. Y eso implica tanto aceptar y ser capaz de perdonar el error del otro, como también ser capaz de perdonar el error en uno mismo, ¿ya? Estos pequeños tips pueden ayudar ahí en mantener la calidez. ¿Y qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile respecto a cómo estamos, qué tan cálido nos perciben los adolescentes? Esta es una encuesta de calidad de vida de la Universidad de Chile, que le pregunta a adolescentes, por ejemplo, ¿cuánto has podido hablar con tu padre o madre? Si tus padres han tenido suficiente tiempo para ti, si te has sentido querido por tu padre. En general vemos que la calidez, el sentido afectivo, el sentido de tener una conexión emocional, está bastante bien en el 65% de los adolescentes que fueron encuestados. Sin embargo, aquí vemos un porcentaje no menor, que son los naranjos y los azules, que efectivamente tienen problemas con su familia respecto de cuán cálida y cuán aceptados se sienten por sus padres, ¿ya?
Posiblemente estas personas van a requerir un apoyo más sistemático para poder afrontar y poder salir adelante en esta etapa adolescente. Ok, la segunda herramienta, y no sé, Jesús, ¿cómo voy con el tiempo? Tope 10 minutos más. Ok, ya. Segundo elemento muy importante tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el control, que a veces se llama monitoreo, control, reglas, son todos conceptos relacionados que hablan de cómo se ejerce o cómo se regula la conducta de los jóvenes. Monitoreo en general se ocupa más bien en adolescencia porque tiene que ver a cuánto los adultos conocen o saben sobre el comportamiento de sus hijos, de qué están haciendo. ¿Cuál es la ventaja de este monitoreo o de esta regulación? Tiene que ver que yo, en función de esta información, opera como un regulador, ¿no? Si yo veo que mi hijo está manteniendo un desempeño relativamente adecuado, que le está yendo bien en el colegio, o por lo menos no tan mal, está saliendo adelante con sus dificultades, que tiene amigos, ya, que sale, pero la pasa bien. Yo puedo decir, ok, mire, yo estoy viendo que mi hijo va creciendo, en su camino natural va creciendo, y yo voy, en la medida que veo las consecuencias que está teniendo su forma de comportarse, voy dando y generando nuevas oportunidades. Pero si yo veo que hay algunos problemas, errores, conflictos, caídas, uno puede ir ajustando esas libertades y irlas regulando, ¿no? ¿Y cómo hace esa regulación? Bueno, a veces lo hace a través de distintas maneras, a través de la organización de actividades, a través de preguntarle, ir siguiendo, sabiendo dónde están los papás. Sin embargo, muchas de esta información en el caso de los adolescentes llega a través del mismo reporte de los adolescentes. No son los papás los que van a saber si fue al mall, si fue a la plaza, si salió con Juan o con Juanita. Son más bien ellos los que van entregando esta información. Y muchas veces esta autorrevelación o esta propia información que permite que los padres ejerzan un cierto monitoreo va a depender nuevamente de la relación que establemos con nuestros hijos. La calidad de la relación va a depender también de nuestra cultura y de aquel dominio o de aquella conducta de que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, los adolescentes no revelan toda la información de la misma manera. Por ejemplo, tenderían a ocultar o a no comunicar información que ellos consideran que está sobre su dominio de decisión, que consideran personal. Pero, en general, este estudio, Roth y Smetana, dice que aquellas conductas que amenazan su seguridad, los adolescentes están más dispuestos a divulgarlo y conceden a los adultos autoridad legítima para regular estos comportamientos. ¿Y qué pasa en Chile? Bueno, en Chile tenemos una cultura bien particular. Este estudio es más o menos antiguo, sin embargo, es muy interesante porque compara qué pasa en Chile con culturas más orientales, con Estados Unidos, con una cultura muy favorecedora de la autonomía, y le pregunta a adolescentes cuánta autoridad conceden o cuántas, por ejemplo, en este caso, cuántas reglas ponen los papás frente a temas que tienen que ver como fumar cigarrillo, sobre decisiones de las tareas escolares, cómo se relacionan con el sexo opuesto, hasta aspectos que tienen que ver con la elección de amigos o simplemente cómo me visto, ¿ya? Y Chile, Filipinas es aquella como cultura que establece más reglas, más que los estadounidenses, y los estadounidenses tienen más probabilidad de establecer reglas que las chilenas. Parece que nuestra cultura no es tan explícita en las reglas, ¿ya? ¿Qué pasa además con la legitimidad? Es decir, ¿qué pasa con cuánta autoridad conceden los adolescentes a sus papás y cuán dispuestos están a obedecer? ¿Ya? Les cuento que como cultura estamos mucho menos, nuestros adolescentes están mucho menos probables a conceder autoridad a sus papás y además consideran mucho menos legítimo obedecer. Es decir, van a ser un poco más rebeldes que los filipinos y los estadounidenses.
Ahora si hacemos un zoom más específico y vamos a ver a los adolescentes chilenos sobre qué cosas nos conceden autoridad o le conceden autoridad a los papás. ¿Ya? Este es un estudio también interesante de los mismos autores, tienen una línea de investigación en Chile ya de muy larga trayectoria. Ellos le consultan a los adolescentes sobre cuánta autoridad creen que tienen sus papás respecto a decidir sobre si consumen o no drogas, cuánto tiempo, qué hacen con su tiempo libre, qué tipo de películas ven, cuánto tiempo pasas con personas que no les gustan. Y la verdad es que vemos que no todos los adolescentes son iguales, y aquí algunos papás van a poder identificar a sus hijos. Hay adolescentes que tienden a conceder alta autoridad legítima, es decir, ellos creen que sus papás efectivamente tienen poder para opinar sobre decisiones en los distintos ámbitos. Hay otros que son un poco distintos y dicen, mira, en realidad hay ciertas cosas que mis papás no tienen autoridad. Yo no les voy a hablar, no les voy a revelar porque en realidad ellos no tienen que opinar sobre estos aspectos. Básicamente, por ejemplo, sobre qué hacen, cómo se visten, qué hacen con su tiempo libre. ¿Ya? Pero sí están dispuestos a conceder la autoridad en aspectos sobre más ligados a, por ejemplo, a temas de consumo o de los tipos de amigos que hay. Y tenemos un último grupo, que los papás dirían que estos son los oposicionistas, es que en realidad tienden a dar poca autoridad y ellos creen que son ellos los que tienen que decidir sobre distintos temas. Y estos tres tipos de adolescentes distintos se presentan desde los 10 hasta los 19 años de edad. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el monitoreo es una herramienta útil, de eso no cabe la menor duda. La autodevelación en la adolescencia, este conocimiento pasa mucho por la autodevelación de la información por parte de los adolescentes. Y si bien yo puedo ejercer el monitoreo a través de la autodevelación, a través de yo, esperando que mi adolescente se comunique, tanto si los papás lo solicitan, o tanto si yo fijo reglas generales, lo que ha dicho la investigación es que, en general, es la autodevelación la que favorece es como la mejor manera de que los adolescentes, o que los adultos se enteren de qué está pasando con sus hijos. Entonces, la pregunta natural que surge es, ¿cómo favorecemos esta autodevelación? Me fui para atrás. ¿Cómo favorecemos esta autodevelación? Bueno, ¿qué nos puede mantener esta autodevelación? Es mantener un nexo emocional con los adolescentes. Sin nexo emocional es poco probable que haya autodevelación. Validarnos como autoridad legítima. ¿Cómo logramos validarnos como autoridad legítima? Una cosa es respetando al otro. Si nosotros descalificamos al adolescente por su forma de ver o concebir el mundo de forma distinta, nosotros nos estamos autodescalificando, ¿ya? Además, dar sustento racional a nuestras reglas. Si establecemos reglas, tenemos que dar y ser capaces de justificar la relevancia y la racionalidad de estas reglas. Además, siempre van a haber algún conflicto, siempre va a haber alguna diferencia. En el crecimiento el conflicto forma parte de la cotidianidad y por eso tenemos que aprender a procurar formas de negociación cooperativa frente a los conflictos, ¿ya? Y muy importante, también nosotros como adultos aprender a distinguir qué aspectos podemos regular y qué aspectos efectivamente son de decisión del adolescente, ¿ya? Y por último, siempre reconocer aquellos logros que hacen los adolescentes en la capacidad autorregulatoria. En la medida que ellos tienen un pequeño logro autorregulatorio, hay que reconocerlo y favorecerlo. Por último, la comunicación abierta y manejo de conflictos, como se me va acabando el tiempo. ¿Cómo lograr una comunicación abierta? Es un desafío, hay que leer no solo lo que los adolescentes dicen, no solo la comunicación verbal, sino también la no verbal. Hay que saber asistir, escuchar, empatizar y responder con un sentido de comprensión, promoviendo la negociación reflexiva y cooperativa de conflictos.
esta frase sería como, exige mucho de los adultos, pero hay quizás algunos tips que pueden ayudar. Uno es efectivamente saber escuchar, o sea, estar dispuesto a escuchar al otro, y también ser atinado, como dicen, bueno, en mi época se decía atinado, no sé cómo lo dirán ahora, en cuándo y cómo hablar con nuestro hijo adolescente. Y muy, muy importante, respecto a la negociación cooperativa de conflictos, ser capaces de leer en la queja del adolescente, en el reclamo del adolescente, qué hay abajo, cuál es la necesidad que está detrás de esta queja. Esto efectivamente nos permite llegar a una negociación cooperativa del conflicto. Si nos quedamos en la queja, lo más probable es que nos vamos a entrar en un círculo de retroalimentación negativa y vamos a entrar en un conflicto que va a ser una escalada. Si logramos ver, buscar cuál es la queja que se está repitiendo, cuál es el conflicto constante, vamos a poder echar una mirada a la necesidad que hay detrás. De hecho, los marcadores de comunicación no cooperativa, que incluyen intercambios recíprocos hostiles, es decir, cuando partimos una pelea que va como increyendo, se traduce claramente en malestar para los adolescentes, pero no solo para los adolescentes, sino que también para los adultos. Y un concepto que puede ayudar a afrontar dos tips que pueden ayudar a afrontar la resolución de conflictos tiene que ver con la mentalización y la función reflexiva, que es entender cuáles son los procesos de pensamiento y que el adolescente puede tener, son hipótesis que uno hace sobre qué le puede estar pasando en la mente del adolescente que está de alguna manera la base de su comportamiento, ¿ya? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles pueden ser los sentimientos del adolescente que estarían a la base del conflicto? Eso nos puede ayudar a detectar la queja, a detectar la necesidad detrás de la queja. Y lo otro es la variabilidad o viabilidad emocional, que tiene que ver con que se ha reportado que aspectos que ayudan a favorecer, a resolver un conflicto de forma positiva, tiene que ver con que nosotros seamos capaces de expresar y experimentar distintas emociones, tanto positivas, neutras como negativas. Mientras más amplio nuestro bagaje y nuestra experiencia emocional, más posible es que logremos salir adelante ante los conflictos. Y en ese sentido, el último mensaje a plantear tiene que ver con que es importante siempre que establecemos siempre que estamos en contacto con nuestro hijo y en realidad siempre que estamos en contacto con otros, darnos cuenta de que cómo nuestras formas de interactuar van de alguna manera generando procesos recíprocos, tanto con un adolescente como con un otro. Bueno, y con eso termino, esperando no haberme pasado mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Bueno, ahora los invitamos a participar de nuestra discusión de las preguntas y respuestas. Hay 65 preguntas en el chat. Ustedes cuando entran a la sección pueden ver también las que el profesor Francisco Serich ya ha respondido. Así que también les voy pidiendo que vayan revisando esas preguntas. Carola, preguntan bastante sobre el contexto de cómo se puede abordar esta temática desde contextos de vulnerabilidad social, considerando de regulación emocional, CENAME, donde en general los niños pueden tomar la autoridad más bien como una amenaza. Preguntan cómo se sugiere abordar esa temática. A ver, respecto al manejo de la autoridad en contextos de, por ejemplo, niños de CENAME, niños que están internados en CENAME o que pasan por alguna parte de la red, hay claramente el tema del manejo del control es toda una temática. Son en general niños con mayor problemas de regulación emocional y problemas graves de regulación emocional. No estamos hablando de una pequeña pataleta, son en general problemas más graves. Dos cosas centrales en este caso. Uno, efectivamente, hay que construir las personas que trabajan con ellos o los papás que tienen niños en esta situación, tienen que construir
una relación legítima de autoridad, no es algo que se va a desarrollar de un día para otro. Tú tienes que transformarte en una autoridad legítima, y eso se construye primero con el establecimiento de una relación de afecto, ¿ya? Tratando de distinguir mucho respecto de la conducta que tiene el adolescente, aquellos aspectos que son de su conducta que son inadecuados, tratando de diferenciarlo de aquellos del sujeto. ¿Ya? Es como si un niño se comporta mal, es el comportamiento el inadecuado, no el niño. Y ese esfuerzo y esa distinción requiere de parte de los adultos una alta capacidad de autorregulación para no responder en forma impulsiva, para no entrar en estos circuitos de interacción negativa. ¿Ya? Efectivamente, ¿qué estrategia? Construir una relación, en el caso, por ejemplo, efectivamente, si yo no hablo con el otro, si no establezco alguna vía de conexión con el otro, no voy a ser capaz de establecer una relación afectiva cálida. Tengo que encontrar un punto de conexión, que puede ser el fútbol, que puede ser los amigos, y en encontrar este punto de conexión, ir construyendo una relación emocional. Esa relación emocional me va a permitir transformarme en una autoridad válida para ir distinguiendo aquellas conductas que son inadecuadas de adecuadas. Y muy importante, nunca enganchar con la idea de cuando ellos, esto es muy común en los chicos de Sename, cuando ellos te dicen, pero nadie va a saber que yo me comporté mal. Aquí no importa quién sepa quién se comportó mal, lo importante es que esa es una transgresión a la regla, y al ser una transgresión a la regla, es una regla que es relevante. Por ejemplo, golpear a un otro, no está permitido golpear a otro. ¿Por qué no está permitido? Porque se le hace daño al otro. El fundamentar la regla con una lógica, pero además una regla relevante, es importante que, aunque nadie lo sepa, transmitir que esa es una regla que es relevante en sí. ¿Ya? Eso se me ocurre como primera respuesta a lo que ellos plantean. Francisco, hay varias preguntas que las estoy como reuniendo en torno a el consumo de drogas durante la gestación, qué efectos podría tener en el desarrollo cerebral del adolescente posterior, o también el consumo de medicamentos en distintas patologías como el déficit atencional, el trastorno depresivo, o el consumo de sustancias en general durante la adolescencia. Al final, ¿qué efectos tiene eso en la poda sináptica, en el desarrollo cerebral, etcétera? Sí, eso lo estuve viendo, es una mega pregunta. Bueno, a nivel como intrauterino, digamos que no todos los fármacos permean igual. De hecho, no es igual que en la adultez. La barrera hematocefálica es distinta y por tanto la permeabilidad de la sangre materna, las fetal, son diferentes. Sí sabe que hay ciertos fármacos que afectan más, ¿ya? Y de todas maneras, todo lo que comemos va a afectar de alguna forma al feto. Pero, por ejemplo, se lo digo, hay pacientes que son fumadoras y que el hecho de dejar el cigarrillo, el estrés, el cortisol que se levanta, también la adrenalina que se levanta y la descompensación del sistema, puede ser peor para el desarrollo intrauterino que una dosis de tabaco diaria. Pero cuando hablamos de drogas duras, si aquí hay gente que, la misma Carola ha trabajado, sabe que chicas en condición de calle, en general consumidoras de drogas, digamos, benzina y otras cosas, no son solventes, no saben que están embarazadas hasta los 6 meses. ¿Ya? Y ahí hay un problema de nutrición, de otras patologías. Entonces, esto, lo que pasa es que vuelve a ser comórbido, o sea, el sujeto tiene desnutrición, pero además es consumidor de droga, no sabe que está embarazado, no se cuidan, entonces también es muy difícil aislar el factor. Sí es importante que el consumo de droga, tal como produce un cambio a nivel del cerebro de la madre, también produce un cambio a nivel de señales que se producen cuando se está produciendo el desarrollo. ¿Ya? O sea, es importante que el cerebro está en desarrollo y que las neuronas se están moviendo, hay una serie de factores ahí que hacen que se armen esta estructura cerebral, y si se pierden estos gradientes, por acción, por ejemplo, de una droga, se produce una malformación. O sea, he visto malformaciones severas, donde un niño nace con un cerebro de una persona de, no sé, 100 años. Y hay veces que no pasa nada.
es súper caótico. Pero en la adolescencia sí es muy importante, y de hecho estaba viendo varias preguntas de esas, es que cuando remodelo el sistema, lo remodelo de acuerdo a ciertos niveles fisiológicos normales. Por ejemplo, la dopamina. Entonces, si yo le estoy agregando dopamina, el sistema lo que hace es que en realidad empieza a adaptarse a esa alta dopamina, pero que es exógena, ¿ya? Y por tanto, todas estas señales que tienen que ver con sinapsis efectiva van a regular en torno a este factor exógeno, ¿ya? Yo siempre lo digo a los chicos en pregrado. Es como si yo armara una casa bajo ladrillos que son bonitos, pero son de cartón y son de mentira. Entonces, toda la construcción que está sobre esa se arma a base de una base que es falsa. Entonces, ahí lo que se ve que si hay un periodo, de hecho le puse alguna respuesta, que es crítico y que tiene que ver con la droga en la adolescencia, y de hecho una de las cosas que se usa de estrategia es ralentizar el periodo de entrada a droga, ¿ya? Porque a lo mejor no se puede evitar, pero que esto sea pasado a la adolescencia. Pero lo que sabemos que en el periodo de la vida más crítico, el consumo es en el periodo de la adolescencia. De ahí nos saltamos a farmacológico. O sea, yo iba a las conferencias de trastorno atencional y ahí es donde llegan después los visitadores médicos a cogotarme. Y es que, a ver, las drogas para trastorno atencional son anfetaminas, son de la familia de anfetamina. O sea, todos lo saben. Y por tanto afectan los niveles de dopamina. Y pasa lo mismo. Ahora, siempre los fármacos tienen un efecto controlado, conocido, y se mueven dentro de un rango regulatorio. Es más controlado. Pero si mi opinión personal, esto es súper personal, igual no estoy dejando la vía natural del sistema porque estoy regulando exógenamente. Entonces, lo más importante que si hay patologías severas o ciertas patologías, es que hay que programar la entrada en la adolescencia en los niños. Porque muchas veces otras patologías para las cuales se consume un fármaco agudizan sintomatología en la adolescencia o algunos se retiran, algunos remiten síntomas. Así que siempre que tenga estrategia farmacológica pensando en la adolescencia. Súper. Acá hay otra pregunta que hace Paula Araya. Comenta un poco, es como una mezcla de los dos temas que expusieron. En el caso de niños y niñas que entran a la pubertad habiendo sufrido maltrato, abuso sexual o algún trauma complejo, y como pensando en que continúa con las dinámicas disfuncionales, la poda sináptica y posterior robustecimiento de la conectividad de los patrones, ¿conducen necesariamente a psicopatologías severas en la adultez? Si queréis puedo hablar un poco, después Carola puede complementar. Mira, en general, siempre se pregunta el desarrollo y es malo, en el fondo. Cuando hay, en los primeros años, por ejemplo, un contexto, un ambiente adverso, el fenotipo dañado. Ese es un principio básico de la genética. Para que el genotipo pueda hacer su tarea normal y poder compensar con alguna desregulación, algunas cosas anómalas contextuales, pero cuando esto se vuelve severo, crónico en el tiempo, se ve que los fenotipos son dañados. Ahora, ¿qué nos queda? La adolescencia no es un periodo que se vaya a reparar esto. Por eso es tan importante la estimulación temprana. Para elegir conexiones tengo que tener muchas, pero si tempranamente tengo 5 en vez de 10, la elección va a ser con menos grado de libertad, como decimos en estadística. Entonces, lo importante aquí es que si hubo una infancia temprana adversa, garantizar que la adolescencia tiene los niveles básicos de nutrición, los niveles básicos de educación emocional, los niveles básicos de interacción emocional y un ambiente adecuado educacional. O sea, que el ambiente, si ya se produjo este año, reducir daños, haciendo que el ambiente en la adolescencia sea el óptimo. Sí, efectivamente, en ese contexto de problema que plantean los asistentes, efectivamente ahí hay un cuadro clínico importante, de larga data además, por lo que entiendo, y por lo tanto la probabilidad que eso se cronifique y se establezca una patología, digamos, de ahí para adelante es alta. Efectivamente, aquí la política es tratar de minimizar el daño. Hay cierto daño que ya está realizado y por lo tanto todo lo que se puede hacer ahora tiene que ver con minimización de daño. Y en este contexto de minimización de daño hay que ver cuántos aspectos del contexto familiar en que está desarrollándose esta chica o chico perpetúan y mantienen el daño, ¿no? ¿De qué manera el funcionamiento en el contexto que ya se está desarrollando
asegura que este daño se mantenga para evitar eso, y también, por supuesto, de qué manera cuando hay experiencias traumáticas como la que se relata ahí, efectivamente eso ya requiere un apoyo profesional para poder aprender a vivir y reorganizar tu vida en función de un funcionamiento más adecuado. O sea, claramente hay cosas que uno puede hacer en el contexto familiar, pero hay ciertos tipos de daño y traumas complejos como violencia y abuso requieren un apoyo especializado. O sea, si se puede acceder a eso, esa es la mejor manera para favorecer y minimizar el daño que se pueda obtener a largo plazo. Perfecto. Otra pregunta, Francisco y Carola, tiene relación con el concepto como de la adultez emergente y si este concepto realmente se aplica a países como Chile o ya vendría siendo más a países desarrollados. Puedo responder yo eso, porque, a ver, la idea de adultez emergente fue desarrollada por Arnett, que es un psicólogo estadounidense, y él plantea la idea de la adultez emergente como la extensión es como una adolescencia más extensa, en donde ciertos aspectos de la adolescencia se mantienen y que tiene que ver con el retraso en la incorporación, por ejemplo, en los ámbitos laborales, como un periodo de mora mucho más extendido en que las personas están como probando muchos aspectos identitarios, definiendo efectivamente qué quieren estudiar, qué quieren hacer. De hecho, por ejemplo, los fenómenos de periodos de formación universitaria más larga, es decir, que parten una carrera, que se cambian, que se van para otra carrera, tiene que ver con una experimentación en el campo educacional. Tiene que ver también con, por ejemplo, otro aspecto es con gente que para un poco su formación y decide que va a conocer el mundo, ¿ya? Y va a Asia, o hacen estadías, por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde hay campos que son cuidados por estos no adultos todavía, que se dedican a un ambiente laboral, pero todo esto está muy caracterizado por una experimentación, un periodo como de duda e incerteza mucho más extendido. ¿Qué es lo que se puede decir? Y bueno, y también el otro aspecto que ha facilitado la aparición y la denominación de esta adultez emergente tiene que ver con los retrasos en la primera maternidad, ¿ya? O sea, en el caso de las mujeres que tempranamente entraban en una trayectoria más definida al tener hijos, con este retraso a través de todos los métodos anticonceptivos, del desarrollo de métodos anticonceptivos, el retraso en la maternidad mucho más cercana a los 30 años, la primera maternidad, es que efectivamente se haya podido establecer esta noción o etapa vital de adultez emergente. ¿Qué podemos decir en Chile? Efectivamente, si uno ve como los aspectos más poblacionales, que tienen que ver con estudios prolongados, con viajes, con no trabajo, efectivamente uno podría decir que en el caso de Chile, la adultez emergente podría caracterizar más bien a los niveles socioeconómicos altos, donde están los recursos económicos para permitirse un periodo de inestabilidad y de moratoria mucho más extenso. En cambio, en los contextos más donde se requiere ingresar tempranamente al trabajo o donde no tienes la posibilidad de estudiar múltiples carreras, sino que tomas una aproximación a tu carrera y tienes que terminarla, porque es tu manera de ingresar en el mediano plazo al trabajar. En general, el concepto de adultez emergente desde los como condiciones básicas para que el fenómeno ocurra no podría estar presente. Pero sí, claramente, en el nivel socioeconómico alto chileno cumple todas las condiciones, como quien diría macro, para que se pudiera extender este proceso. Y lo que es central tiene que ver con lo que caracterizaría desde el punto de vista psicológico esta adultez emergente tiene que ver con un periodo de moratoria más extenso, es decir, que yo no tengo muy claro y estoy en un proceso de experimentar mis posibles alternativas de vida. Perfecto. Francisco, preguntan harto sobre depresión en adolescencia, cómo esto afecta al desarrollo cerebral y además los fármacos que estarían asociados a esto. Sí, justo estaba respondiendo algo.
Mira, aquí es siempre el dilema de la psiquiatría, es costo-beneficio. En el fondo lo que uno asegura es la calidad de vida del paciente. Ahora, si hay una sintomatología en general, por ejemplo, leve, el punto es que esto se puede agudizar en la adolescencia. Entonces, siempre se trata de tener este resguardo farmacológico. Aquí lo más importante es la supervisión. Yo entiendo que los fármacos antidepresivos sí en general están indicados en el periodo de la adolescencia, y el periodo de la adolescencia es el periodo donde hay que tener más ojo en los cambios en los cuadros clínicos. Eh, Pese a que tiene cosas adversas, o sea, lo que hemos visto es que si yo introduzco algo exógeno, la regulación no va a ser la normal. ¿Ya? No es una norma-regulación, sino que se regula para exógeno, pero en este caso es costo-beneficio. O sea, te puede arriesgar que un chico que tenga una depresión moderada salte a una depresión severa solamente por un cambio endógeno. ¿Ya? Entonces, también, si hay un periodo importante donde poner ojo al tratamiento y que, por favor, que el tratamiento psicológico vaya acompañado del tratamiento psiquiátrico o farmacológico, es en el periodo de la adolescencia. Ahí es donde más debe conversar un psicólogo y un psiquiatra, cosa que no habitualmente pasa. Perfecto. Carola, también en Facebook nos preguntan si es que se construyen normas de convivencia con la participación de los jóvenes en residencia en Sename, ya que piensan que es fundamental para que los jóvenes se identifiquen con dichas normas. O sea, claramente, si la residencia lo permite, eso es efectivamente una manera de validar la norma, y en el sentido, al validar la norma, estás validando a quien después ejerce alguna directriz respecto a esa norma. Lo que pasa es que no todas las instancias o todos los centros de Sename permiten, ya sea por cantidad de gente que está dentro de la red del espacio físico, o por la normativa interna, no todos lo permiten. O sea, una forma efectivamente de validar una norma es que aquellos que están sujetos a esa norma adscriban a esa norma. Eso es la mejor manera de validarlo. Lo que pasa es que muchas veces no se puede. Entonces, si la institución tiene la oportunidad, absolutamente. Perfecto. Carola y Francisco, hay otras preguntas que ya se relacionan más con el contexto actual, ya sea de las manifestaciones o bien del coronavirus. ¿Cómo al final ven ustedes la situación de la adolescencia bajo estos contextos y cómo se puede equilibrar, especialmente en situación de cuarentena, el tema de la autonomía, toma de decisiones de los adolescentes estando dentro de un espacio físico reducido? A ver, claramente el tema es que los adolescentes son súper distintos entre ellos. De hecho, yo estaba leyendo, pronto va a salir como, me entrevistaron en una revista chiquitita, y la gracia que tenía era que ponían como distintas, entrevistaban a adolescentes y les preguntaban por cómo estaban viviendo ellos la cuarentena. Efectivamente, estaba desde el adolescente que ya estaba hasta aquí, que lo único que quería era salir a ver a los amigos, hasta otro adolescente que en este proceso de ir entreteniéndose había encontrado algo que le diera sentido a su permanencia, y estaba estaba de alguna manera reorientando su atención hacia la lectura y hacia la actividad que había encontrado. Entonces, efectivamente va a ser primero va a ser muy variable para cada adolescente, va a depender de cuáles sean sus principales intereses y cómo esté viviendo, va a depender del contexto en que esté. Si está en una casa que tiene más hermanos, por ejemplo, va a ser mucho más fácil si tienen hermanos que son de sus edades, versus que si tienen hermanos muy chicos. Entonces, yo aquí en realidad el desafío es básicamente quizás encontrar algunos espacios para la intimidad del adolescente, es decir, que tenga espacios de estar tranquilo y solo, el que pueda, que pueda tener como la típica pieza del adolescente, que dicen que es como su hogar, ¿no? Que a lo mejor no es la pieza porque la comparte con otro, pero que tenga un espacio de intimidad en donde pueda estar tranquilo sin que lo molesten, que pueda estar con los amigos, velar un poco por ese espacio de intimidad, pero también generar espacios de conversación, como un poco equilibrar la intimidad con la comunicación, velar que ambos momentos estén presentes en la vida cotidiana.
Yo diría que eso es importante, y otro aspecto importante para los papás es que tienen que aceptar que este es un periodo particular y distinto, que las cosas no van a funcionar como funcionan habitualmente. O sea, hay que hay que partir en la realidad de cómo yo me relaciono con otros, que estamos en una situación excepcional, y por lo tanto no puedo esperar que vaya a funcionar todo bien y que vaya a funcionar todo como funcionaba antes. Y siempre muy importante para los papás, yo siempre les digo, piensen en qué es lo más importante para ustedes en este contexto particular, y en función de lo que es más importante para ustedes, lo que es central y esencial, todo lo otro puede quedar para la cola. Entonces, de alguna manera, que los adultos definan qué es lo más importante en su relación con él o los adolescentes. Y no exijan lo otro, sino que aquello que ellos priorizaron. Yo puedo agregar algo ahí que, desde el punto de vista de la conducta a nivel evolutivo, cuando los animales se restringen en espacio, se vuelven más violentos y se estresan. Eso es el experimento todo reality. Los reality son meter gente y ponerle un espacio común. O sea, lo que ustedes ven en un reality es ciertas las cosas que nos van a empezar a decir con Carlos. Entonces, mira, de hecho, el doctor Silva lo dijo en una entrevista hace unos días que fue muy bueno. Y una de las medidas que es muy importante, como decía Carola, es el espacio, para que no se genere esta competencia por espacio, o es mi cama, o es mi rato, o es mi uso. También tiene que ver con hábitos, o sea, regularidad, rutina. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta cuando estamos en la casa. Pero eso es una de las cosas que lo que hace es que a nivel de ciclos circadianos, a nivel de predicción, nos va dando ciertos tiempos y que se cumplen las expectativas. Pues también eso nos ayuda a bajar el estrés y otras cosas. Recuerden que el estrés en general es una situación adversa, que es agudo, bueno, pero cuando se mantiene el tiempo puede tener cosas nocivas. Entonces, un estrés crónico puede afectar si la regulación que se produce a nivel hormonal o incluso a nivel de desarrollo en los periodos. Eso. No sé si quieren dar un espacio más para preguntas o han visto alguna pregunta que les interesaría responder a ustedes. Yo la verdad es que creo que voy a tener que responder por... ¿Nos pueden quedar las preguntas y después enviarlas? ¿Cómo es eso? Podemos que tú te quedes un ratito más y respondas las preguntas escritas. Voy a hacer eso porque la verdad es que hay varias súper distintas y las voy a tener que buscar. Hay varias preguntas para Francisco también. Perfecto. Yo creo que vamos cerrando. Les agradecemos, bueno, Carola y Francisco, muchas gracias por sus presentaciones. Gracias a todos por participar. Tuvimos más de 500 participantes en Zoom y alrededor de 200 en Facebook. Esperamos que esto haya sido de su interés y los invitamos a seguirnos en las otras charlas que tenemos ya el martes que viene y el jueves próximo. No sé si quieren comentar algo ustedes. No, Dale, Pancho nomás, dale. Yo respondí varias preguntas, traté de responder las que fueran como las más similares. En general, lo que quiero que quede es, ya que es un proceso de remodelación y de alta programación interna, es un proceso sensible también. ¿Ya? Entonces, por eso también es súper importante lo que decía Carola, todo el hecho del acompañamiento, todo lo que es la adolescencia en relación a otros, porque está en un momento que no es de los padres. El papá tiene un momento hormonal, neuronal y fisiológico distinto al de un adolescente y es distinto a un niño. Entonces, estas familias que tienen distinta edad y el chico adolescente se siente súper raro también. Es raro que la empatía es diferente. Entonces, también eso es importante. Y yo creo que es interesante también algunas cosas de educación que me preguntaban, es que hay que entender cuáles son los puntos críticos de esto, que nos ayuden a entender ciertos problemas y también hay ciertas problemáticas las cuales podemos abordar. O sea, no nos podemos meter en nuestro cerebro a ayudar un poco las conexiones, pero sí hay ciertas cosas que sí podemos hacer a nivel de regulación de conducta. ¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias por la instancia de hoy a todos y la convocatoria que fue un éxito. Así que muchas gracias por escuchar. No, yo solo agradecer a los participantes que se sumaron a la charla, y bueno, y de a poco vamos a responder las preguntas. Muchas gracias por su atención, por haber dedicado parte de su día a escuchar, y invitarlos a continuar en este ciclo de charlas que está dando la universidad. Eso. Hasta luego.